Estamos de vuelta en Punto Económico y Proinversión y el Banco Mundial, en alianza para capacitar a los funcionarios públicos, se han unido para explicar un poco qué cosas son las asociaciones público-privadas, las APP. Para eso se ha invitado a 8 representantes, o conocedores, expertos en el tema a nivel mundial a capacitar a los funcionarios peruanos. Tenemos ahora en nuestro estudio a uno de ellos, el señor Miguel Donovan. Él es especialista en proyectos con asociaciones público-privadas. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Es interesante, primero me gustaría que nos expliques un poco qué es una asociación público-privada y qué es todo lo que podemos, nosotros como ciudadanos, ver que se logra con este tipo de asociaciones. Mira, el primer concepto de la asociación público-privada es un concepto que parte de aquella participación conjunta del sector privado y el sector público, incluso el tercer sector, el sector social, la sociedad civil organizada, en la consecución conjunta en un servicio público. Esto es el término general, es digamos el género completo, y vamos a ver diferentes especies dentro de estas interrelaciones del sector público y el sector privado. Podemos tener en un punto las concesiones completas, digamos aquellas ventas completas de activos públicos que se venden, se toma un aprovechamiento y el sector privado aprovecha ese bien público y sobre ese aprovechamiento del bien público él recibe una contraprestación por la explotación de ese bien público. Las concesiones que tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, la de aeropuertos, la terminal del Callao, de contenedores. Pero en las concesiones no se transfiere la propiedad. Eso sería una privatización en todo caso, ¿no? La diferencia entre la privatización es que la titularidad del activo es completamente propiedad del privado. ¿Qué es lo que pasó con Telefónica en el Perú? Exactamente, es una privatización. Una concesión es cuando, por ejemplo, exactamente lo que tienes en los aeropuertos. El aeropuerto es un bien público, el cual se concesiona inclusive la operación al sector privado. Ese es de estos aspectos de APPs, digamos, la que está más a la derecha del espectro. Después tenemos, conforme vayamos evolucionando en esta relación entre el público y privado, vamos a encontrar términos medios que van a ir afinando y desarrollando una asociación público-privada. En el términos de infraestructura social, que es uno de los factores más importantes que está buscando ahora Proinversión y el gobierno del Perú, siguiendo algunas de las tendencias internacionales en Europa, en México, Colombia, Chile y ahora en Perú, es desarrollar la infraestructura social, es decir, universidades, hospitales, centros penitenciarios, ciudades judiciales, centros para cortes, inclusive algo de infraestructura de seguridad. En algunos proyectos, en algunos estados están instalaciones del ejército, siempre y cuando no sean de la parte exactamente sustantiva, si no estamos hablando de centrales de administración, barracas, algún otro tipo de servicios. Y estos proyectos, que son precisamente las asociaciones público-privadas más comunes que se han desarrollado en Latinoamérica, están alejadas de la concesión, porque a diferencia de las concesiones, los bienes públicos siguen siendo del Estado, es decir, en la interpretación clásica de una APP en hospital, lo que se contrata en esta APP es servicios, no la construcción de un activo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que le interesa al Estado es mantener su titularidad de regulador y ejecutor del servicio público, en este caso el servicio de salud. Pero lo que le transfiere al sector privado son todos aquellos riesgos y actividades que dependen no del acto médico, sino de los demás servicios correlacionados dentro del servicio público de salud, como puede ser infraestructura, como puede ser el equipo, como puede ser todos los servicios auxiliares, vamos a ponerle limpieza, desinfección, ropería, alimentación, vigilancia. Vamos a poner un ejemplo para salir un poco de lo técnico y llevarlo a lo que la gente percibe. Por ejemplo, con una APP se puede hacer un hospital que la gente ha estado reclamando de repente en una zona alejada del país y es posible que el público, digamos, el gobierno y el privado se junten para hacer este hospital. Exactamente. En la práctica, ¿cómo se haría? Es decir, cuéntanos un poquito cuál es la fórmula para que en el caso del hospital de este pueblo, digamos, alejado, el privado y el gobierno trabajen en conjunto para que este hospital se haga realidad. Mira, hoy primero tenemos, hay que ver varias aristas.
La primera es hoy el Perú tiene la factibilidad legal e institucional de poder participar con el sector privado en la prestación de servicios de salud de este tipo para poder desarrollar este tipo de infraestructura. La segunda parte tenemos la factibilidad técnica. Esta factibilidad técnica parte de la planeación que hacen los responsables de la planeación en salud para determinar ubicación, determinar dimensionamiento, determinar servicios, es decir, dónde va a estar el hospital, de qué tamaño va a estar el hospital, qué servicios va a dar ese hospital. De estos dos estudios previos, el Proinversión y el Gobierno del Perú van a empezar a estructurar un proyecto en el cual defina, bajo metodologías que están ahora en la legislación nacional y que son parte de metodologías internacionales aprobadas, ver cuáles de esos servicios pueden ser desarrolladas por el sector privado. A lo que se va a transformar todo este proceso de planeación técnica, financiera y legal es en un contrato de prestación de servicios o un contrato de alianza público-privada en el cual el público le va a contratar al sector privado servicios relacionados con ese servicio público. Es decir, el público les va a decir, necesito un hospital, el hospital lo necesito en esta ubicación, necesito que sea de determinado número de camas, necesito que sea con determinado número de especialidades y necesito que tú me brindes determinados servicios. Todos estos servicios los va a evaluar el sector privado para definir si nos vamos por esta vía. Se tiene una metodología que se llama la de valor por dinero. Valor por dinero no significa únicamente que me den más por menos, sino son valoraciones cuantitativas y cualitativas de comparación de desarrollo de proyectos dentro del sector público contra el sector privado para ver en términos de beneficios sociales, económicos y tangibles en el largo plazo si nos conviene optar por una inversión privada. Aquí en el gobierno. Exactamente. Entonces,